Pero y hasta antes de políticos. entrar a eso, sí, a mí me gustaría tratarle un tema de actualidad para luego pasar a lo demás, y es con relación al debate que ha surgido tras la muerte de Claudio Camaño. Sí. Para saber su posición, la familia dice, Claudio no recibió el servicio de salud de calidad en emergencia que él merecía como cualquier ciudadano, y quizás se hubiera podido salvar la vida. Es la familia que dice, muy dolida con su partida. Hay otros, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas dice, las clínicas están rebotando los pacientes que vienen de accidentes porque las administradoras de salud no los quieren cubrir. La ministra de Salud ha ordenado una investigación y las clínicas han dicho, bueno, si no hay espacio en cuidados intensivos donde él debía estar, teníamos que referirlo a otro lugar. Lo estabilizamos y lo enviamos. Entonces, uno se queda un poco confundido si realmente fue un caso de un paciente rebotado por lo cual murió o se le dieron las atenciones. ¿Realmente se están rebotando pacientes, como se ha dicho? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera hacer un preámbulo de 10 segundos. En primer lugar, felicitarlos a ustedes por este set. Ajá. Tiene un ¿verdad? no había venido Julio. Antonio Payaya. Muchísimas gracias, la verdad, muy impresionado. En segundo lugar, que el preámbulo es triste, es que la nación está de luto. En estos días hemos perdido a Hanle Herman, perdimos a Claudio, y ahora Magali. Perdimos a Mateo Aquino Febrillé, perdimos a Rafael Isa, Rafael Isa, médico. Y desgraciadamente a Magali. La verdad que la patria... Yo no lo había visto así. Sí, la patria está de luto, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo con la familia Camaño. Ustedes podrían decir que quizás yo estoy un poco prejuiciado por mi relación muy íntima con esa familia, no solamente de tipo geográfico, porque es una familia de mi pueblo, de San Juan de la Maguana, sino además porque he tenido a través de mis padres una intensísima relación con la familia Camaño y una intensísima relación con Claudio y con Francis Camaño. Yo tengo anécdotas que algún día revelaré de Francis Camaño. Pero con respecto a la pregunta, sí, definitivamente el problema es un problema de fondo. Es un problema de fondo, es que andamos mal en salud. Es que la República Dominicana ha venido cursando un camino bizarro con respecto a la salud. Nosotros nunca debimos haber tenido medicina privada. La medicina privada es una medicina obsoleta, es una medicina que no llega a todo el mundo y por lo tanto lo ideal hubiese sido que muy atrás en nuestra historia nosotros hubiésemos tenido una medicina socializada que le llegara a todos los dominicanos. Que no fuera negocio. Cuba, usted está hablando. Que no fuera negocio, como Cuba. Yo estoy hablando de medicina socializada del nivel de Italia, del nivel de Inglaterra, donde yo me formé. ¿Cómo es, doctor? ¿Cómo es en Inglaterra? Donde la medicina llega a todo el mundo por igual, irrespectivamente de que usted tenga dinero o usted tenga Doctor, apellido. ¿y cuál es el incentivo entonces para los laboratorios, para los que investigan sobre nuevos medicamentos, sobre quién paga esa medicina? ¿Y cómo se financia? El ciudadano. ¿Cómo la paga? Entonces, con los impuestos. Con los impuestos. Perfecto. Ahora nosotros no podemos revertir lo que tenemos. Sí. Vamos a respetar la empresa privada, pero aquí viene el gran pero. Búscame cuál es la presión fiscal en Inglaterra. Debe ser 30 por encima del 40. 30 y 40, así es. Aquí es un 13. Sí. Aquí es un 13. Aquí se roban la mitad. Aquí en teoría es un 30. Sí, y con un 60% más o menos en la economía informal, ¿no? Que no allá paga. todo es formal. Sí. Pero tenemos ejemplos en América de medicina muy buena. Saquemos a Cuba, Julio. Pero vamos a hablar de Costa Rica. Donde la medicina llega a todo el mundo por igual. ¿Cómo es Costa Rica? Exactamente, una medicina socializada donde todos los ciudadanos costarricenses están bajo el régimen de seguridad social, la protección, el régimen de protección de salud del Estado. Costa Rica, comparado con la República Dominicana, estamos hablando de la provincia de Santo Domingo. Sí, más o menos. Sí, 1 millón de gente, casi 2 millones. No importa creo que la provincia de Santo Domingo funciona entonces, con la medicina privada, yo creo que ya nosotros la tenemos, debemos protegerla hasta cierto punto, pero el Estado tiene necesariamente que invertir para que la medicina de buena calidad y a tiempo le llegue a todo el mundo. O sea, ¿qué hacer?
Bueno, es sencillo, simplemente que la gente pague los impuestos que tiene que pagar y que todo el mundo esté en el régimen que, por cierto, no sé si ustedes saben la noticia de que ha dado Senasa, de que ya pasaron de 4 millones de... Sí, en el subsidiado. 4 millones, sí. Bajo el régimen. Doctor, de eso Senasa. es espantoso. Sí. ¿Sabe por qué? Porque si Senasa tiene 4 millones, significa que el 40% no puede pagar una cobertura de salud. Porque ese es subsidiado. Eso O sea, según el sistema único de beneficiarios, si usted recibe ingresos formales, sale del esquema de Senasa. Sí. Eso lo que está expresando es una situación espantosa, aunque uno saluda la actitud de Senasa de darle cobertura a todo el que no puede pagarla. Eso es lo que dice el doctor. Pero en el fondo... Pero también Eso los subsidiados está hay que reflejado. pagarlo, y hay que pagarlo del presupuesto precario que tenemos, como hay que pagar la deuda pública, hay que pagar la educación, hay que pagar es una inversión de la gente. Ahora, en el caso que le preguntaba a Marilena, ¿qué informaciones usted tiene? Porque yo sé que usted... Con respecto a Claudio. A Claudio Camaño. Sí, Sí. Claudio viajó por varios centros médicos. Pero antes de entrar en ahí, doctor, ¿usted conoce cómo se produjo el accidente? Sé que fue, la familia, lo que me contó la familia es que él iba transitando de manera normal. Un motorista se le cruzó a una joven. Hay un motorista. Por delante. Ella trató de esquivarlo, no pudo y chocó a Claudio. Okay. Wow. Entonces Claudio hace un traumatismo torácico. Un traumatismo torácico es un traumatismo que una vez llega a una emergencia, un residente formal, normal, de cirugía, un médico recién formado, puede poner un tubo de pecho, un tubo en el pecho para drenar la sangre que se ha acumulado en el espacio pleural. Es una cirugía menor y salva una vida. Entonces no se pudo hacer en Baní, no se pudo hacer en San Cristóbal. Llega a la capital, entonces circula. Perdón, ¿por qué no se pudo hacer en esos porque lugares? no había los tubos de pecho. Ay, Dios mío. O sea, Un tubo de ni en pecho, Baní ni en San eso Cristóbal. cuesta- un tubo de pecho debe costar, Sí, es yo relevante supongo que el debe costar 100 pesos. Sí, 100 pesos, 150 no, sí, pesos. eso Qué es- barbaridad. 100 pesos. 100 pesos, Peso. o menos. Sí, pesos. Doctor, y Eso además debe costar ese un tubo de no se pecho. podía improvisar. Miren, yo le voy a decir más, todavía más. Ha habido casos. Míralo ahí, ya donde lo va a un decir ahora. cirujano en un avión ha puesto un tubo de pecho Con un lapicero. la parte externa de un Del lapicero, bolígrafo. colocándolo Sí, ahí. para drenar clavándolo la ahí. sangre que se Entonces, Claudio muere porque no pudo tener el procedimiento a tiempo. Ahora, ¿qué cosas influyeron en él? Claudio era un hombre ya de tenía mayor, 79 70 años de edad, ¿no? delgado, probablemente con algún tipo de anemia, perdió Usted tuvo- 2-3 litros Pero de sangre. en Sedimat lo trataron, dice que Usted lo tuvo estabilizaron. la oportunidad de conversar cuando con se llega- con algunos colegas suyos que lo trataron, que están incluso allá mismo en la UCI. Sí. Por ejemplo, Bienvenido, Peña. el doctor Bienvenido Peña, que fue la misma persona que lo había operado hace unos meses de aneurisma en la aorta abdominal. Aórtico, sí. Estuvo Lo dentro trató. del equipo que lo trató. Sí. Él va a hablar con nosotros un poco más adelante, pero usted tuvo la oportunidad de hablar con el equipo médico que lo trató tanto en la No, UCE yo como en solamente Sedimat. he hablado con la familia. Pues es importante. no hablamos con los pero médicos. es importante que usted hable Sí. también con los especialistas que lo trataron, porque, Sí, pero- porque usted sabe que la familia no es médico Sí. y la familia tiene siempre una El sesgo una de visión las sesgada. Es pasiones, importante sí. también Y- que hable con los médicos que lo trataron. Déjame decirle que yo tengo un gran respeto por Bienvenido Peña, un gran cirujano, ¿no? Y estoy seguro que él hizo lo que tenía que hacer Sí. sin haber hablado con él. Ahora bien, en un problema de trauma torácico, el tiempo es clave. Hubo O sea, esa horas que- atención primera. Sí. De esos Hubo horas que se primeros, de esa perdieron. primera hora, ¿verdad? clave. Si bien es cierto que en el trauma de torácico el tiempo es clave, Debieron buscar un en helicóptero horas. aeroambulancia. Sin embargo, ahora. en otras patologías del cuerpo humano, por ejemplo, en el caso de un hematoma intracerebral, lo que hay entre el que el hematoma comience y la muerte del paciente es de 10 a 20 minutos. Si el médico que recibe ese paciente no sabe lo que tiene que hacer ni tiene los instrumentos, el paciente muere. Entonces, lo que estoy hablando esencialmente es que todos nuestros hospitales, esta es la conclusión, deben tener la posibilidad de atender a cualquier dominicano Claro que llegue que de sí, emergencia. claro Y que dos, sí. con respecto a las clínicas, lo que está pasando
es que los seguros de los pacientes, los seguros, sobre todo los seguros privados de los pacientes, tienen coberturas. La cobertura quiere decir que hay restricción para los pacientes. Cuando usted se presenta a un médico, a una clínica, y usted dice que tiene cobertura básica, eso simplemente le cubre una parte de la patología que usted puede sufrir. ¿Qué está ocurriendo? Pero tienen que las patologías catastróficas, mis queridos amigos, no las cubren. Sí, es cierto. O sea, no cubren el cáncer, no cubren el SIDA, no cubren los accidentes. Nada que sea complejo. Pero ahora también hubo cambio, doctor. Hay 17, digamos, enfermedades que están cubiertas con $1 millón cada una. En la parte del seguro contributivo. Eso fue. Pero eso es SENASA. No. En la última resolución. En la última resolución del CNE. se incluyó cáncer. Hay 17 patologías. Digo, $1 millón para cierto tipo de cáncer es como. Pero por lo menos, pero tú no tenías. Dale un jarro de agua al mar. Pero un pobre a veces anda buscando 200,000. Al cambio. El pobre no llega hasta ahí. Si eso es Pero así, lo anda buscando. Ahora tiene disponible, cuando tú tienes ya una cobertura, que tú tienes, se te pueden presentar 17 eventos distintos y tú dispones de $1 millón. Eso yo es creo que ahí hay un alivio importante. Pero fíjense, Julio, ¿cuál es el racional que hay de esto? Yo quiero que ustedes me entiendan. Si eso es cierto lo que dicen las empresas aseguradoras, entonces por favor que le escriban a la Escuela de Medicina para que nos enseñen nada más las 17 patologías que ellos cubren. Y así nosotros nos evitamos estudiar 6 años. Entonces estudiamos 17, que son las que ellos cubren, pero las otras que no cubren, entonces nosotros, ¿qué hacemos con estudiarlas? Si no podemos tratar a los pacientes. Yo lo que quiero dejarle a ustedes aquí claramente establecido, que no hay un grupo de médicos serios en esta nación que entendemos que la cobertura a los pacientes dominicanos y dominicanas y dominicanos a propósito para debe ser absolutamente completo para todas las familias. Vamos a aprovechar, doctor, colóquese el audífono porque justamente tenemos en la línea telefónica, ¿quién está aquí? El doctor aquí está el doctor Ulises Acosta, que es neurocirujano, que junto con el doctor Bienvenido Peña y otros especialistas nos dice si escucha bien, doctor. Estuvieron tratando a Claudio Camaño. Buenos días, doctor Acosta. Sí, muy buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a toda la nación y a mi querido amigo y profesor, el doctor José Joaquín Puello, que está ahí presente. Sí. Gracias por la llamada. Bueno, no sé si usted escuchó el planteamiento del doctor, que parte de lo que sus familiares entienden, ¿no? No, lamentablemente no estoy escuchando. Sí, pues yo sé que usted está trabajando. En el hospital. Sí. Estoy un poquito fuera de contexto. Sí. Hubo 2 causas. Dice que no había un tubo que apenas cuesta 100 y pico 100 pesos. para 100 y pico de pesos para tratar a ese paciente. ¿Cómo que se llama llegó el tubo, doctor? Politraumatizado. El tubo de pecho. Eso Ni fue un, en San Cristóbal y Baní. ni un profesional que lo tratara con los traumas que traía a nivel de tórax. Y que eso impactó en el desenlace final, pese a todas las atenciones que recibió después. Y luego a nivel de clínica privada, las limitaciones Sí. que ofrecen las coberturas de las administradoras. Entonces estamos hablando con el doctor Ulises Acosta, neurocirujano, que formó parte del equipo que atendió a Claudio Camaño. Y él afirma, como la familia, que de haber recibido una atención de calidad y a tiempo, quizás se hubiera salvado la vida de Claudio Camaño. Sí, bueno, es muy difícil a veces hacer análisis retrospectivo, no es un secreto para nadie las deficiencias de nuestro sistema de salud. Para mí es muy difícil saber qué pasó antes de su llegada al centro médico donde yo lo recibí. Realmente un tubo de pecho o sonda de pleurostomía no es un equipo sofisticado, pero muchas veces en nuestros centros de salud no tenemos ni lo más simple. A su llegada al centro privado donde lo atendí en conjunto con el doctor Bienvenido Peña, él recibió todas las atenciones que necesitaba. Desde el punto de vista neurológico, neuroquirúrgico, le realizamos los estudios, no vimos ninguna lesión más allá. Un paciente consciente, la misma noche de su fallecimiento, a las 8 o 9 de la noche, yo estuve en cuidado intensivo en compañía del
del doctor Bienvenido Peña, un paciente consciente hablando con nosotros. Muchas veces los medios y el producto de la emoción se crean muchas teorías, muchos sensacionalismos, sin olvidarnos que estamos hablando de un paciente con antecedentes importantes. El doctor Bienvenido Peña, algo que no se ha dicho, unos meses antes había operado a este mismo paciente de un aneurisma de la aorta abdominal, de la aorta torácica, discúlpenme. Sí. Y este mismo paciente es un cardiópata de muchos años. Hay muchos factores que no es tan simple como que no se recibió la atención. A mí me consta que cuando llegó a nuestro centro, el paciente fue atendido. Yo lo atendí a él y atendí a su hija, que no se ha mencionado, que también estuvo en el accidente. ¿Y llegó en condiciones que lo habían estabilizado en el centro anterior? Él llegó en condiciones estables, sí, llegó en condiciones estables. Me decía, condiciones doctor, estables muchas veces aparecen complicaciones sobre la marcha. doctor, me Y su dice, tubo de pecho se le colocó. doctor, El doctor Bienvenido Peña le colocó el tubo de pecho, que si no recuerdo bien, sería bueno comunicarnos con él, tenemos Sí. alrededor de 500, 660 años. Sí, doctor, pero que ya había pasado un tiempo desde el accidente en Baní, el recorrido por varios centros, hasta que finalmente se coloca ese tubo de pecho, que 1 hora, 2 horas, 3 horas. A eso yo no podía decirlo. Ok. Pero eso hace una gran diferencia. Había transcurrido Okay. realmente. Lo que sí es Recibí, importante doctor. señalar es que se ha querido plantear que el fallecimiento ocurrió, o por lo menos es la impresión que da, de emergencia en emergencia. El paciente cuando falleció ya tenía más de un día en la unidad de cuidados intensivos y estaba recibiendo atenciones. Realmente yo no sé qué pasó en los centros donde él estuvo antes. Es muy difícil tener los detalles, yo no vi ningún informe. Lo que sí sé es que la atención él la recibió en su centro final, donde nosotros nos ocupamos de él. de acuerdo. Doctor, recibí esta información de un cardiólogo que trabaja en Sedimá, donde me decía que es un error llevar un paciente politraumatizado al Sedimá, porque el Sedimá no es un centro para eso. Decía, si pasa frente a Sedimá un accidente, nosotros lo estabilizaremos y lo enviaremos a otro centro. Pero ahí está la Plaza de la Salud, es el mismo sitio. No, pero él dice el Hospital General es una cosa. Bueno, el Y doctor puede ese hablar. Ahí Dimante mismo, otra. en el mismo edificio. Vamos a escuchar al doctor Ulises y entonces después continuamos aquí. La gente tiende a confundir Sedimar con la Plaza de Claro, la Salud. porque está en el dos mismo patronatos local. y dos instituciones completamente Distintas. independientes. Realmente yo no sé qué criterios tiene Sedimar para atender o no atender a los pacientes. Me es muy difícil responder a su pregunta porque yo no trabajo allá. ¿Cómo no? Okay. Yo no trabajo allá. Lo que sí yo he vivido a diario, no sé el caso lamentable de Claudio Camaño, es que muchas veces, independientemente del punto de vista económico, los centros de salud, sobre todo como la Plaza de la Salud, son pacientes son centros que reciben pacientes de todo el país, y realmente en muchas ocasiones, más frecuentes de lo que ustedes se imaginan, no hay el espacio físico en cuidados intensivos para recibir estos pacientes graves. Yo he tenido que devolver familiares de médicos de la misma institución porque es que es imposible, físicamente no existe. Si hay otro paciente acostado en la cama y está ocupado, uno no puede quitarlo para poner al paciente que está llegando. Pues muchas gracias al doctor Ulises Acosta, neurocirujano de la UCE, que estuvo en el equipo que atendió a Claudio Camaño. Gracias, doctor. Encantado y siempre a su orden. Un ¿Cómo saludo no? a todos, al doctor Puello especialmente. Pues continuamos aquí con el doctor Puello. Tal vez nos podamos comunicar un poco más adelante con el doctor Bienvenido Peña, que ya fue un médico que le dio más seguimiento de cerca a Claudio. Bueno, no, Quiero quedó hacerle bien una claro. pregunta al doctor. Doctor, yo hablaba No, esta pero mañana. que él va a opinar algo quedó sobre bien lo dicho claro por lo el que médico. dice el doctor Ulises Acosta. O sea, en la fase final de Claudio él fue bien atendido. Claro. Sí. Y por dos problema estuvo profesionales de antes. altísima calidad, como es Bienvenido Peña, que por cierto trabaja conmigo, Sí. y el doctor Ulises Acosta. ¿Qué es lo que Aquí- usted decía? aquí Que el problema fue la primera problema atención, la atención inicial. Que hubo Sí, Hubo el doctor, horas. lo importante, doctor, porque en esto también es bueno una experticia. Estamos hablando de un paciente con muchísimas complicaciones. Y estamos hablando de un paciente de 80 años de edad. Exactamente, con muchísimas complicaciones. Entonces,
nadie sabe a ciencia cierta, y escúchame que usted es un profesional muy distinguido, cuál de esas complicaciones fue la que impactó más. Estamos hablando de un paciente con 80 años de edad, casi con 80 años de edad. Sí. Estamos hablando con un paciente con una cirugía reciente, con eventos muy recientes que lo hacían estar en situación delicada. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que uno no sabe exactamente cuál fue la que influyó. Pero algo muy importante ha aportado el doctor en esta entrevista. Pero nada más que hacer una autopsia. Con esta investigación que dijo Salud Pública que va a hacer, hay algo que debe ser respondido. En esos hospitales es cierto que lo no había el tubo de pecho. O que no lo recibieron. Exacto. Sí. No fue intervenido. Los profesionales que recibieron a este paciente estaban en capacidad de ponerle este tubo para drenarle la sangre del tórax que había recibido traumas. ¿Podía llegar estable desde donde estuvo hasta la UCI sin esas atenciones? Entonces eso es muy importante porque estamos hablando no solamente de la responsabilidad de las clínicas privadas, sino de los hospitales públicos. Pero fíjense, la medicina no es lo que usted especule. Perfecto. Es lo que usted pueda demostrar. Todo está basado en evidencia. Claro. Y en medicina solamente hay dos evidencias: la evidencia de la historia clínica del paciente, ¿no? Y la evidencia patológica. Probablemente a final de esta conversación habría que preguntarse si se le hizo una autopsia a Claudio cadáver que murió. Ahora bien, como no sabemos lo de la autopsia, pero sí sabemos lo de la historia clínica, el doctor Ulises Acosta ha dicho muy claramente, y ahí no hubo duda, él dijo, él llegó, no había trastornos neurológicos, había tenido una operación de aorta que había sido resuelta, lo que quiere decir que desde el punto de vista de la historia clínica, lo que probablemente, estoy hablando, ¿no? Probablemente lo que Claudio fallece por el trauma torácico, y el trauma torácico es un trauma severo. Ahora, aquí lo que habría que analizar seriamente es lo que pasó en esas horas previas a que él llegara al centro médico UCE, donde finalmente se le dio el tratamiento adecuado y muere 24 horas después. Habría que ver ahora lo que dice el examen anatomopatológico. Si además de la sangre que estaba en la cavidad pleural, él tenía además una contusión del pulmón en una persona de casi 80 años. Pero en este caso, por ejemplo, si no le pusieron el tubo tubo de pecho en los primeros momentos y él llegó a UCE, hicieron todo lo que tenían que hacer, quiere decir que él salió de UCE, siempre ha dicho que recibió un paciente estable. Eso dijo, porque lo que quiere y Sedimar lo que lo estabilizó. Estabilizar no quiere decir que le hicieron eso. Pero miren, porque Sedimar dice que lo recibió y lo estabilizó. Pero es que yo quisiera ir al fondo del asunto, porque es que estamos muy por las ramas. Un familiar que tiene que viajar de un centro médico a otro, o porque no haya cama, o porque no hay un médico, la angustia del familiar y del paciente, y del paciente que siente que se está muriendo, solamente... yo no quisiera tener que pasar ni que ustedes pasaran por una angustia. Estamos hablando de que Claudio recorrió cuántos centros médicos, 4. 3. Mis queridos amigos, lo que yo estoy hablando es que nuestro sistema de salud tiene que ser enderezado para que todo el mundo tenga la posibilidad en un momento determinado de ir a un centro médico donde pueda ser tratado. Por ejemplo, Julio, el caso de nuestro querido amigo Herman, probablemente no daba tiempo, porque el aneurisma explotó estándole en el carro. Entonces ya no había tiempo. Y eso ocurre con cierta frecuencia. Pero hay un número grande de pacientes que si llegan a un centro médico donde está bien equipado y es recibido, ese paciente se puede salvar. Doctor, antes de la pregunta de Oli, le manda saludo desde la Florida a través del chat de Sol un hijo de su compadre, el fallecido doctor Uribe. Él dice que apenas le quedan 3 meses para terminar su internado en neurocirugía y que espera servir como lo hizo su padre, su compadre, el doctor Uribe. ¿Lo ubica? Así es, sí. Misión cumplida. Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno. Doctor, esta mañana leía que el Ministerio de Salud Pública entregaba hoy SOE un sinnúmero de hospitales para su remodelación. Y mi comentario giró alrededor de este tema. Estuve en Santiago, que tuvimos en Sol, transmitiendo el programa desde allá, un programa especial muy interesante. Santiago siempre es una ciudad interesante.
y fui a recoger una sobrinita que está haciendo especialidad en el Cabral Ibáez. Pude ver la complejidad de un hospital en construcción lleno de pacientes. Sí. Eso es un asunto realmente complejo. Pero eso lo he visto en otros hospitales. Y a veces veo como que hay un mayor interés por la edificación, por lo fastuoso del lugar, que por el tema del servicio. Los centros que yo he podido ver en algunos países, incluyendo países desarrollados, en Estados Unidos y en propio Centroamérica, Costa Rica, como usted decía, uno ve que son centros que no son edificaciones tan fastuosas, pero el servicio es un servicio un poco más eficiente. No sé si yo estoy equivocado, si es que estoy viendo mal cómo estamos concibiendo el tema de la gestión de servicio de salud que presta el Estado a través del ministerio, porque aquí digamos que tenemos un sistema mixto, está el sistema público y está el sistema privado, pero veo como que tenemos más interés en lo que hacemos de manera física que en el servicio que se presta a la gente. Sí, miren, este es un tema complejo. Yo lo voy a ejemplificar. Yo llego a Inglaterra en el año 62-63 al hospital universitario de la Universidad de Oxford, y te confieso que cuando yo me desmonté del vehículo, que por cierto me había llevado Jacinto Gimbernal, el violinista nuestro. Jacinto Gimbernal Pellerano. Sí. Claro, que era el agregado cultural de la embajada nuestra en Londres. Violinista, y cuando yo llego, Julio, y veo el edificio donde yo iba a estudiar 8 o 10 años, el alma se me fue a los pies. Un edificio del siglo XIV. Pero cuando entré ya vi que era otra cosa. ¿No? Totalmente diferente. No, tú tienes razón. Por ejemplo, me decía el doctor, lo que importa, perdone para cosa, me decía, hace falta lo mismo que decía, sala de cuidados intensivos. Tenemos un déficit enorme. Lo que importa es lo que está dentro de los hospitales. Estamos de acuerdo. Ahora bien, en la medicina moderna solamente tenemos 2 caminos a seguir. Un camino barato, que es malo, porque no sirve para nada, y un camino costoso, que es la medicina buena. Y esas son las cosas que un presidente de una nación tiene que entender. Y precisamente revelo aquí sin otro ánimo nada más que de dar la información de que el día antes de Nochebuena yo me reuní con el presidente Danilo Medina sobre este tema. ¿Su compoblano también? Mi compoblano. Y hablamos extensamente. ¿Usted no lo está apoyando a su compueblano a propósito? Pero no le llega a un terreno. No, porque pero para aprovechar todo. El médico, pero él es político también, fue candidato vicepresidencial de Miguel Barranco. De esa manera. Vamos a lo que hable. No se deje llevar por como que se hace en baloncesto, ¿verdad? Tiempo, ha pedido tiempo. Lo queremos todos los dominicanos. Déjeme decirle que independientemente de la política, los sajoneros nos apoyamos unos a otros. Oye, listo, ya. Ya pueden asumir. Pero ahora, volviendo al tema, y en esa conversación fueron interesantes las preguntas del presidente Medina, y quedó bien edificado de lo que significa lo que tú estás diciendo de tener o edificios muy nuevos, perfectamente bien construidos, pasillos amplios, etcétera, bonitos baños, salas de operaciones elegantes, pero lo que importa es lo que está dentro. En primer lugar, la infraestructura humana, esa es la que importa. Secanó, por ejemplo, que los médicos dominicanos tengan un nivel académico y de preparación que les permita cuidar de nuestros pacientes con la mayor eficiencia posible. Y además la segunda parte es consona con esto que estoy diciendo, y es el equipamiento. No es lo mismo, y déjenme decírselo aquí claramente, no es lo mismo lo que yo hacía hace 20 años, de ver una placa radiográfica, entrar al cerebro de un ser humano y yo imaginarme a dónde yo iba a llegar a operar el tumor. No es lo mismo ahora que yo opero con un GPS. Claro. Y llego al cerebro a donde tiene que ser. Cuando antes me tomaba 6 horas, ahora me toma, asómbrense, 20 minutos. Doctor, me dice que le pregunte, pues no vamos a tener tiempo. Entonces, de eso se trata, de que tú tienes razón. Lo importante no es el edificio en sí. Doctor, lo importante es lo que está dentro del edificio
Si usted tuviera algún problema en República Dominicana, ¿dónde usted pediría que Dios lo libre? ¿Dónde usted pediría que lo lleve? No importa que sea público o privado. Es una pregunta capciosa. ¿Dónde lo lleve? Como Jorge Ramos está ahí. Porque no va a ser como el director del Homs. El director del Homs se le dio un manejo y hubo que llevarlo a Miami. Es que el director del Homs que no había todavía. Ahora está uno de los mejores. Pero había otra clínica aquí en el país. No, pero su director estaba allá. Para ser justo, tenemos centros médicos privados buenos, tenemos centros hospitalarios públicos buenos, hay centros de altísima calidad como es la Plaza de la Salud, Sedimat, el Homs de Santiago. Secanot. Y en el caso mío, que es el Secanot donde yo trabajo, que sí les puedo decir a la gente que nos está viendo y escuchando, que es un centro de altísima tecnología. Ahora bien, lo que aquí calidad humana, lo que hay que decir talento. aquí es que en Secanot no compite con la medicina privada del país, porque lo que nosotros recibimos son pacientes de dos matrículas, la matrícula que tiene que ver con el régimen subsidiado y la matrícula que tiene que ver que es la mayor de la gente que no tiene nada. Entonces, de eso se trata, pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo serio, yo así lo entiendo. Es probable que esta aseveración me conlleve alguna respuesta de mi buen amigo Waldo Ariel, pero yo creo seriamente que el presidente Medina está tratando de enderezar la medicina. Creo que sí. Bueno, doctor. Ahora, ojalá, hay doctor, que darle tiempo porque el principal escollo que tenemos, los dos principales escollos que tenemos, es el escollo económico, ¿no? Que obviamente hay que aumentar el porciento del Producto Interno Bruto. Como decía no como dice la gente, que lleguemos a un 6% de la noche a la mañana. Si lo hacemos, no hay posibilidad que nosotros podamos absorber todo ese dinero para bien invertirlo. Pero además, si el gobierno tiene un 13 y le da 4 a educación y 6 a salud, quedaría un 3 para el resto del país. Y el otro tema, es una cosa como absurda. Y el otro tema es un tema clave. Nosotros tenemos que elevar necesariamente la calidad del médico dominicano, que debe comenzar, oigan bien, no en la universidad, no, tiene que comenzar antes. La preparación del muchacho que va a ser médico tiene que comenzar en la escuela secundaria. Ahí es que está el filtro, doctor, el verdadero filtro. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿por qué? Sí. Porque modernamente el médico o el estudiante de medicina que no tenga por lo menos un conocimiento básico de biotecnología no puede ir a estudiar medicina. Un estudiante de medicina que no tenga un conocimiento básico de las ciencias informáticas no puede estudiar medicina. Claro, voy un poco más lejos. Ya no solamente las ciencias informáticas, que esta computadora que nosotros utilizamos, no. Ahora lo que estamos hablando es de ciencias computacionales cuánticas. Así para es. Nosotros poder ese es el futuro. Poder entender lo que va a pasar en la medicina, y no estoy hablando de ciencia ficción, es en los próximos 5 años. La medicina que nos viene arriba a nosotros va a ser totalmente divorciada de lo que nos enseña. Yo he tenido la oportunidad de ir a la feria de la industria médica de Chicago y de la Florida. La de la Florida he ido a 4 y es realmente asombroso cada año lo que uno puede ver ahí. Hay relación entre Zika realmente, microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Yo quisiera aclarar esto. Miren, por años nosotros hemos tratado de adivinar, de explorar el porqué de la microcefalia. Para los que nos están viendo, la microcefalia significa que un niño que nace con el cráneo más pequeño que un niño que nazca normal. ¿Qué significa eso? Eso significa que el cerebro humano, que es una, voy a decir una herejía porque no es así. La gente dice que una gran computadora, ¿no? El cerebro no tiene nada que ver con las computadoras, el cerebro es mucho más que eso. Pero bueno, lo importante es que cuando el cráneo es pequeño, el cerebro deja de crecer. Entonces ese niño es un niño ya que va a ser retrasado mental y físico. Ahora, no sabemos por qué ocurre la microcefalia. Ahora bien, hace apenas unos 10 días, el CDC de Atlanta ya dio la noticia formal
de que el virus del Zika sí produce microcefalia, en un % relativamente bajo. De los 4.330 casos que hubo en Brasil reportados inicialmente, finalmente reportaron 700 y un poco más. Relacionados con Zika. Sí, y ya la semana pasada ellos reportaron que son un poco más de 300 nada más. Ahora bien, en el estudio que hicieron, ellos compararon la microcefalia que ocurre en la población marginada de Brasil, que por cierto, las enfermedades neurológicas afectan más a los marginados que a la gente de clase media y clase media alta, lo que quiere decir que hay una relación muy directa en cuanto a la alimentación. Doctor, y la diferencia entonces con la hidrocefalia, doctor. La micro el cerebro deja de crecer. Entonces, ¿qué pasa en la hidrocefalia? Es que el líquido del cerebro que circula dentro del cerebro, que producimos alrededor de 500 cc por minuto, por 24 horas, ese líquido no circula y entonces empieza a acumularse. ¿Y qué ocurre en el niño? Entonces en el niño las suturas empiezan a abrirse, la cabeza empieza a crecer y prácticamente el cerebro disminuye en cuanto a su volumen. En cuanto al Guillain-Barré. Es decir, los dos entonces disminuyen el cerebro en ambos casos. Sí. Ahora, el Guillain-Barré es otra cosa. Okay. Yo lo quiero aclarar aquí. La relación con Guillain y Barré, ellos hicieron un estudio en pacientes con enfermedades virales y notaron que un grupo de ellos, cuando tenían el virus, que puede ser el de la gripe, puede ser el de la influenza, el del sarampión, el de la viruela, cualquiera de los virus, sí, te puede producir el Guillain-Barré. Y el paciente con Guillain-Barré empieza a perder la movilidad de los pies y va subiendo las piernas, los muslos, hasta que llega a la parte media del tórax donde está el diafragma y empieza a tener la dificultad respiratoria. Sí. Ese paciente con Guillain-Barré, lo que se hace... Es una parálisis, es muscular. Sí, es una parálisis hacia abajo, no tanto de los brazos, puede afectar los brazos, pero es piernas y sobre todo el diafragma. Y ese paciente tiene que ir a un ventilador durante un tiempo. No es nada extraño que el Zika, al igual que el dengue, al igual que el sarampión, pueda producir el Guillain-Barré, pero la incidencia es baja. Tenemos que a Mauri Medina, médico también. Sí. Le quería preguntar a través nuestro que cómo funcionan los servicios de emergencia en el Secanot. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen ahí? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Si es abierto a todo el mundo? Un gancho le tiró ahí duro a Mauri. La verdad que Secanot está sobredemandado. Está sobredemandado. Ahora que se está construyendo, ya está terminado el nuevo edificio, un edificio moderno de 7 plantas. Sí. El presidente Medina debe inaugurar, era ahora en abril, lo va a inaugurar después de las elecciones. Nos vamos a ver un poquito más. Ahora mismo hay sobredemanda. Cualquier emergencia entonces puede ocurrir lo que ocurrió aquí. Pero recuérdense que Secanot también va a apoyar eso. No, yo quiero recordar ese proyecto. Secanot es cirugía cardíaca. Está bueno. Infartos cardíacos, neurocirugía, neurología, nefrología, que es riñón, y oftalmología, o sea, las enfermedades que son realmente de alto costo. Mire, la que no cubre el tenemos plan que irnos, básico doctor, pero usted es un hombre, nos acordamos todos que un dirigente deportivo, no solamente deportivo, vinculado históricamente a las mejores causas de este país, él y su familia. De la FIFA, ¿qué reflexión usted nos deja aquí sobre el libro que se está investigando de la FIFA y estas cosas? Los dirigentes de la FIFA contravinieron lo que ellos, una bandera que ellos han enarbolado por muchos años, que fue el juego limpio. ¿Juego limpio? Sí. Esa fue la bandera de ellos. La bandera que ellos enarbolaron fue juego limpio. Jugar siempre limpio. Y la verdad que ha sido todo lo contrario. Ha sido una desgracia y una vergüenza para el movimiento deportivo. ¿Y aquí en el país eso? Habría que esperar la investigación que le han hecho a Osiris. Todavía no sé qué ha dicho finalmente la procuradora. Sí, la procuradora. Tiene que ver con corrupción, etcétera. Ahí me gustaría ver cuál es el resultado. Usted le dejó el Comité Olímpico a Luisín, usted no vuelve por ahí ya.
No, es una yo lo quiero a él en otro capítulo. brevísimo. Doctor, yo creo que usted puede jugar un rol en otro capítulo. ¿Cómo nos movemos hacia la medicina preventiva para no tener que curar tanto? Esa es la medicina del futuro. Desgraciadamente no hemos podido cumplir con la ley. Lo ideal sería tener los centros de atención primaria. Nadie quiere los centros de atención primaria, afectan el negocio de la salud. Pero además la medicina preventiva también tiene que ver mucho con nuestros alcaldes. Es que se recoja la basura, es que no haya ratones. Que hay espacios para correr, para caminar, para moverse, para correr, para que la gente se airee. O sea que el impacto del entorno ambiental afecta a la salud. Y en 30 segundos, doctor, que no queremos que se nos vaya. ¿Cómo evitar que sigan muriendo mujeres en manos de carniceros que se hacen pasar por cirujanos plásticos? Y además de estas muertes, tenemos la imagen de nuestros cirujanos plásticos a nivel internacional afectada. Hay un protocolo para la cirugía plástica. Yo quiero que ustedes sepan esto. Los cirujanos plásticos de altísimo nivel tienen un protocolo. Hay cosas en medicina que lo importante no es lo que usted debe hacer, no, es lo que no debe hacer. Okay. Entonces hay protocolos quirúrgicos que uno no puede violentar. Que se quieren ganar su cuarto. Una vez uno violenta un protocolo quirúrgico, el paciente, el que paga es el paciente. Doctor José Joaquín Puello. ¿Qué es lo que ha pasado en estos casos? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya ha pasado en muchos de estos casos. Muchas gracias al doctor José Joaquín Puello por esta charla siempre. Que apoya a San Juanero. ¡Cambio fuera!